La transmisión y ahora sí seguimos con la predicación. Bienvenidos, hermanos, estamos contentos, felices, ya 7 de abril del 2024. ¿Hasta dónde hemos llegado? Principalmente aquellos que pasamos de 50 y tantos. Ya llegamos al 2024, hermano. Damos gracias a Dios. Continuamos pues con la serie Parábolas y enseñanzas del Señor Jesucristo, que nos dejó por escrito, hermanos, para que no haya ambigüedades, confusiones, extravíos. Nos dejó por escrito y usted lo tiene en sus manos porque muy cerca de ti está la palabra, ¿sí? En tu boca y en tu corazón y también en sus manos, mire, o en el celular. Damos gracias a Dios. Y en esta mañana, este mediodía ya vamos a compartir con ustedes un desafío que el Señor Jesucristo nos pone y que nos enseña con el ejemplo. Y ese desafío es de permanecer en la palabra, permanecer en el consejo, permanecer en el camino de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las tentaciones. Acompáñenme, por favor, antes de iniciar con el pasaje que vamos a tomar como referencia, a Santiago 1:12. Santiago 1:12. Fíjese lo que nos dice la Escritura. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa adversidad, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Versículo 13. Acuérdense que Dios en su misericordia primero nos dice cuidado con esto, pero también nos da explicación del por qué suceden las cosas y también para que no nos confundamos qué son esas situaciones que pueden acontecer y por qué acontecen. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí viene una condicionante, a los que le aman. Ahora el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, lo que está diciendo ahí, no le eche la culpa a Dios, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no eche la culpa a Dios, no haga responsable a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su maldad, de su corazón, pues ahí desviado, es atraído y seducido. Ahora, Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién es el que tienta? El enemigo, a través de las diferentes ocasiones, situaciones, eventos que pues mete ahí para hacernos caer. ¿Cuántos, cuando estaban jovencitos, algún amigo iba corriendo y le metió zancadilla, y suelo? Bueno, pues digo, no era el enemigo, pero pues así trabaja el enemigo. Te quiere meter zancadilla, hermanos. Así es de que dígale al vecino de lado, aguas porque te quieren meter zancadilla, aguas. Sin embargo, hermanos, pues uno está viendo ahí la mesa ahí, el de centro, el hoyo, el cable, no sé, algo, y ahí vamos y suelo, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que estemos alerta en todo tiempo. Pero cada uno es tentado, esto es puesto en las circunstancias, pues de acuerdo a sus debilidades, es lo que está diciendo. ¿Cuántos pues de los que estamos acá, hermanos, hermanas, iglesia de Dios, cuánto nos hemos dado cuenta que este mundo se ha transformado en el entorno ideal para desobedecer a Dios? ¿No se ha dado cuenta de eso? Yo sí. ¿Cuántos de nosotros también ya nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas en este mundo caen en la tentación?
ni se diga a los no creyentes, pero también muchos creyentes, muchos cristianos, muchas personas que supuestamente aparentaban una madurez en el Señor, también han sucumbido ante las ofertas diarias de este mundo y las consecuencias, perdón, pues no se dejan esperar. Habrá consecuencias de todo. De todas las decisiones, esto usted lo debe saber, el principio de la causalidad, no casualidad, nada es por casualidad. El principio de la causalidad, a toda causa le corresponde un efecto. Y cuando alguien decide mal, cuando decidimos mal, nos equivocamos, van a venir consecuencias, hermanos. Vidas en derrota, vidas angustiadas, desesperación, familias desintegradas, matrimonios siendo parte de la estadística, personas presas de muchas cosas que muchas veces dan una apariencia de que viven correctamente, pero no lo están haciendo correctamente, hermanos. Hay angustia y desesperación en su corazón, pero Dios nos quiere fortalecer. Dios nos quiere liberar. Dios nos quiere ayudar, apoyar, precisamente levantarnos si es que en algunas circunstancias hemos decidido incorrectamente. Acuérdese que si usted y yo le decimos algo sí, a otra cosa le vamos a decir no. Si le decimos algo no, a otra cosa le vamos a decir sí. Proverbios 4:27, que le recomiendo que lo lea completo por cuestión de tiempo y no pasarnos, solamente le leo el versículo 27, Proverbios 4:27, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. O sea, lo que nos está diciendo es que el camino es angosto, el camino correcto, el camino perfecto, el camino de Cristo es angosto, es lo que debemos usted y yo elegir y transitar por él de una manera voluntaria. Porque el desviarnos a derecha o a izquierda va a haber consecuencias. Acuérdese lo que siempre le he repetido, 1 grado, medio grado, 1/4 de grado. En ese, sí, tercero de primaria, cuarto de primaria, cuando aprendimos a utilizar el transportador, medio grado, 1/4 grado de desviación, póngale tiempo y es un gran abismo. Pero como siempre, en ese amor, en esa misericordia de Dios, vamos a encontrar en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, la clave. Vamos a encontrar en la Biblia el antídoto, por llamarle así. Vamos a encontrar la salida para estar en las condiciones ideales y poder enfrentar cada día este mundo que oferta sin cesar sus filosofías, su forma de pensar. Y sobre todo a los hijos de Dios, sobre todo. El enemigo utilizando los factores de este mundo para desviar precisamente la atención del Padre Celestial. Lo que voy a compartir con ustedes en este momento, en esta mañana, en este día, hermanos, es un ejemplo del Señor Jesucristo en donde jamás cesó de darnos durante toda su vida el ejemplo a seguir. Esta será como la primera parte, la semana que viene, voy a dar otros factores adicionales, pero es necesario que usted y yo observamos y nos adentremos en lo que la Escritura llama como la tentación de Jesús, que aparece en Marcos, pero también en Lucas, y también en Mateo capítulo 4, versículo 1. Voy a tomar ahí ese pasaje bíblico que quedó como la tentación de Jesús. Ahora, este pasaje bíblico, hermanos, no es una parábola, tampoco es una disertación del Señor Jesucristo. Es la misma vida del Señor poniéndonos el ejemplo de cómo debemos reaccionar ante las circunstancias, ante en este caso las tentaciones. Dios no tienta como lo acabamos de leer, sino cada quien es tentado de su propia concupiscencia, maldad, su propia debilidad para el pecado. Dios no tienta, Dios prueba. Y las pruebas de Dios son precisamente para nuestra madurez.
Como cuando, no sé si se acuerdan, se fueron a la escuela, los que ahorita están en la escuela, la mayoría pues ya están ahí en los salones de aquí. Nosotros ya fuimos a la escuela y de repente venía un examen, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese examen? La prueba. Y a veces pues no aprobábamos. Pero ¿cuánto damos gracias a Dios que Dios nos reprueba? Aplicando el sentido estricto de este término, ¿no? Nos reprueba, significa que nos vuelve a probar. Sin embargo, el enemigo no prueba, tienta y es para destrucción. Ahí está una gran diferencia. Mateo 4:1, fíjese lo que dice la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, espíritu con una mayúscula, o sea, de parte de Dios al desierto, de parte del Padre Celestial al desierto. El desierto, un lugar solitario, desolado. ¿Cuántos se han sentido así? Que no les calienta ni el sol, como dicen, ¿no? Son frases de ahí del mundo, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, o sea, por voluntad de Dios al desierto, un lugar solitario, desolado, para ser tentado por el diablo. Esto es para ponerle ante circunstancias adversas, es lo que quiere decir en esta parte tentado, ¿sí? Para ponerlo ante circunstancias adversas y hacerlo caer. Para ser tentado por el diablo. La palabra diablo en el griego es adversario. En el hebreo se refiere a Satanás, adversario de Dios, el que está en contra de Dios. Esto es, haciendo una analogía, el boxeador en una pelea de box, pues un boxeador, si vamos al hebreo, un boxeador es el diablo del otro, es el adversario del otro, ¿no? Es el Satanás del otro, y ahí sí aplica el versículo, es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, eso es lo que significa. Entonces, el adversario, pues, tentó o intentó, ¿verdad? Tentar al Señor, porque el Señor, pues imagínese nada más, ¿no? Se pone imagínate nada más. Para ser sentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, tuvo un ayuno largo que, pues, llegó lo natural, ¿no? Para el físico, tuvo hambre. ¿Cuántos de ustedes nomás se le pasan una hora y andan, no 40 días, sino 40 minutos y andan ahí que no los calienta el sol también? De repente es importante ayunar, hermano, sea para controlar el cuerpecito, ese cuerpecito que nos manipula. Es bien manipulador. Si yo lo conozco, yo traigo uno. Es bien manipulador, hermanos. De repente es sano. Digo, quienes médicamente lo pueden hacer. Pero es sano ayunar y te vas a dar cuenta que no pasa nada, sino al contrario, si estás en comunión con Dios, Dios nos fortalece. El ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, más bien el ayuno es para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y seamos más sensibles. Bueno, después de este anuncio comercial, sigamos adelante. Y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nada más, qué tentación tan más manipuladora, porque obviamente estaba enfrente ante el Señor Dios Todopoderoso, el que se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres. El Señor Jesucristo era todopoderoso, omnisciente. La omnipresencia en ese momento no, porque su físico le limitaba. Pero él tenía esas características únicas y exclusivas de Dios, que son atributos de Dios, se conocen así. Di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿a qué está apelando el enemigo? ¿A qué está apelando? A una necesidad física. Y en nuestra actualidad es lo mismo, hermanos. Va a apelar a necesidades físicas para hacer caer a cualquier persona en cosas incorrectas. Debemos saber, pues, porque lo estamos predicando, lo estamos enseñando para su información y mi información, que el enemigo siempre aprovechará esa área de necesidad, la cual se convierte en un aspecto de riesgo para nuestras vidas.
cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, debemos tener identificados, bien identificados, cuáles son nuestras debilidades o qué son nuestras debilidades o cuáles son nuestras áreas vulnerables. En el caso del mundo, ¿verdad? El empresarial dice, ¿cuál es tu área de oportunidad? Bueno, aquí, ¿cuál es tu debilidad que tienes que cambiar y fortalecer? Porque si no, vamos a estar en el suelo, hermanos. Esa es la realidad. Vamos a estar en el suelo. Y Dios quiere que caminemos y derechitos. Por ejemplo, áreas vulnerables de algunas personas, pues el que yo más veo es lo que podemos observar a nuestro alrededor. Vamos a ser muy prácticos. Pues el alcoholismo, esa droga autorizada, pues es droga autorizada. El tabaco que ya, la nicotina que ya, pues ya se ha hecho mucho trabajo contra eso y qué bueno, ¿no? Pero son drogas autorizadas en las cuales la mayor parte de los seres humanos, o muchos de los seres humanos en gran cantidad, las estadísticas, han sucumbido. Ya han destruido familias, ya han causado tragedias. Entonces esa droga y otras drogas. Otra, por ejemplo, el ser impaciente. El impaciente, principalmente con el cónyuge, ¿no? Grandes terceras guerras mundiales dentro del matrimonio por ser impacientes, por ser intolerantes, por no comprender, por no ser empáticos, etcétera, etcétera. Podemos decir muchas cosas, ¿no? Entonces ese carácter impaciente que una y otra vez el enemigo va a traer ahí como tentación para que caigamos. La murmuración, el chisme. Hay personas que están ansiosas porque no han recibido el chisme viral de la semana del hermano, que hoy cómo vino vestido, cómo vino vestida, o qué hizo en la congregación, o qué no hizo en la congregación, o qué dejó de hacer, para entonces esparcirlo como un abanico, ¿sí? Iba a decir de bendiciones, pero no. Así como el vapor, ¿no? Por todos lados, ahí llegando. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque el enemigo va a venir a picar las costillas. Y si nosotros nos doblegamos, se va a dar cuenta que ahí está el área débil. Pero si viene y pica las costillas y nosotros nos mantenemos firmes y no hacemos nada, acuérdese que Él no es omnisciente. Y si no te doblas, va a decir, no, acuérdese que hay un principio en la palabra de Dios que dice, sométete a Dios. Resiste al diablo, al adversario, al tentador, y éste huirá de vosotros. O sea que lo que va a decir, si viene y le pica las costillas, si viene y le hace cosquillas, cuchi cuchi, y usted se sonríe, entonces va a estar mostrando, es una analogía, va a estar mostrando un área débil. ¿Y qué cree que va a hacer? Va a estar insistiendo en esa área, para que se sucumba, se caiga. Debemos aguantar, hermanos, en el Señor y no darle información con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Y esto es solo por poner un ejemplo, pero usted, hermano, Dios y usted saben exactamente cuál es su área débil en la que posiblemente una y otra vez caemos. Y que tenemos la información, tenemos conocimiento, pero miren, hermanos, usted y yo sabemos lo que es correcto. Es más, voy a comenzar con esto. Usted y yo sabemos lo que es saludable comer y lo que no es saludable para comer o menos saludable. Y le entramos. Le entramos. Además, vamos ahorita a los carnitas, ¿no? Mire, una torta, carnitas, aguacates, que está bien caro. Una ahí verdurita bien lavadita, ¿verdad? Y luego mayonesa. Órale. ¿Cuántos van? Bueno, nada más cayó uno en la tentación. Hermanos, no hay que sucumbir a la tentación. Hay que obedecer a Dios. Eso es lo que usted y yo debemos aprender. Vamos a ver cuál fue la reacción del Señor Jesucristo ante esta tentación. Después de tener hambre, viene el tentador y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan.
¿Qué respondió el Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que respondió el Señor Jesucristo? Aquello que usted y yo conocemos ahora como Deuteronomio 8:3. O sea, acuérdese, la Biblia, la palabra de Dios originalmente no tenía ni párrafos, ni versículos, ni capítulos, ¿no? Pero para su estudio, precisamente, alguien, gloria a Dios por esa persona que le inspiró Dios, para su estudio puso precisamente los libros, los rollos, ¿verdad? Libros, capítulos, versículos. Y a unos traen hasta más ayuditas, ¿no? Por ejemplo, esta se conoce como la tentación del Señor Jesucristo. Bueno, el intento, ¿no? El intento del enemigo. Pero todo esto quedó escrito, hermanos, porque el Señor Jesucristo tenía que ponernos el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que nos puso? Bueno, ahí está. Cuando viene el enemigo y dile a o haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4 precisamente dice lo siguiente: Él respondió y dijo, el Señor Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, fue a la palabra, fue al consejo, fue al principio, fue al corazón de Dios que nos dejó por escrito su voluntad para que usted y yo sepamos cómo accionar. ¿Qué observamos pues en el Señor Jesucristo? Rápidamente fue a la palabra. Pero no solamente para decirla o recitarla, sino para vivirla y decidir en base a ello, que es lo que marca la diferencia. Porque si conozco la palabra de Dios y la estudio y hasta la enseño y la repito, pero no la aplico en mi vida, entonces no sirve de nada. No va a servir. Porque va a estar allá la palabra está en nuestros corazones. Entonces es lo que el Señor Jesucristo fue a la palabra. Es bien importante, iglesia, hermanos, escuche bien lo que les voy a decir, es bien importante que accionemos conforme a la palabra. ¿Qué es? Conforme a lo que sabemos y no a lo que sentimos, porque muchas veces vamos a reaccionar conforme a lo que sentimos, conforme a lo que hay en nuestro corazón y queremos reaccionar humanamente en la carne, pero sabemos que no es correcto así, de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado porque estudiamos la palabra de Dios. Entonces, cuando sintamos hacer algo en la emoción, hagamos un lado y reaccionemos como dice la palabra de Dios. Porque ese es el ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, no es una parábola, no es una disertación, pero es un ejemplo que nos pone con su propia vida de cómo debemos reaccionar usted y yo siempre. Conocemos la palabra, gloria a Dios, pongámosla por obra y accionemos en ella. Ese es el ejemplo que estamos recibiendo. El enemigo siempre apelará a los sentidos, a la carne, pues. ¿Cuál es el tercero o cuarto de primaria? ¿Sí? Los 5 sentidos. ¿Cuáles son? El gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista. Bueno, pues esos sentidos el enemigo los va a aprovechar para cautivar y hacerte caer. Ten cuidado de lo que miras, ten cuidado de lo que escuchas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, principio de Dios. Ten cuidado cómo reaccionas físicamente. Y eso es a lo que el Señor Dios nos está enviando. Acuérdese que cuando alguien le diga, imagínese que se acerque a usted con alguien y le diga, oiga, pues fíjese que tengo esta necesidad, oiga, pastor, tengo esta necesidad, no sé qué hacer. Y si la persona esa le dice, haz lo que te diga tu corazón, ya estamos fritos, hermanos. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y son los sentidos que el enemigo aprovecha para hacer caer a las personas. Entonces, ¿cómo debemos accionar? No en la carne, sino en el espíritu. Acuérdese que esto ya lo hemos explicado también, enseñado también. Nosotros somos 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo, así fuimos diseñados. 1 Tesalonicenses 5, 22 y 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿para qué es el espíritu con E minúscula, que es el de nosotros? Para tener comunión con Dios, que es espíritu con O mayúscula. ¿Para qué es los 5 sentidos? Para, pues, comunicarnos o accionar en la cuestión de lo físico, ¿no?
lo físico. Pero en medio está el alma, el psique, el conocimiento, lo que se llama corazón, el pensamiento, aquel que siempre ha sido el mismo. Y yo pongo este ejemplo, yo me acuerdo cuando ni podía hablar, pero yo me acuerdo cuando tenía conciencia, lo más anterior que tuve yo conciencia es que estaba sentadito ahí en la sala en una alfombrita y con mis manos tocaba así mis pies, mire, aquí estaban mis pies, así, y de repente los agarraba y me chupaba el dedo, ya no puedo, del pie. Entonces, así, y me agarraba, estaban mis ojos, mis mismos ojos, mi mismo yo, mi misma conciencia viendo mis pies y sentadito ahí, no podía hablar, pero sí me acuerdo de ese caso. Ese mismo que hemos sido siempre la misma persona, hermanos, se va a inclinar hacia algo o hacia la carne que es arrastrada por las emociones y las tentaciones, o nos vamos a inclinar hacia la obediencia a Dios, a lo espiritual, pues, a lo correcto. Acuérdense, cuando digo espiritual, lo único correcto es lo de Dios, porque el mundo ha inventado un montón de cosas espiritualoides que dicen, como un amigo que dijo, ¿verdad? Ya me voy a hacer más espiritual, ya voy a practicar este tipo de filosofía. No, es espiritualoide. Lo único espiritual es lo de Dios, correcto. Lo demás ya, aquella señora Esther que lo va a sacar más bien lo va a meter en otras cosas, hermano. No caiga en el engaño. Lo único de Dios lo único correcto es lo de Dios, nada más. Lo demás es invento del ser humano. Jesucristo no cayó ante la tentación. ¿Qué observamos, pues? La respuesta del Señor Jesucristo con autoridad, mencionando la palabra de Dios, y en eso me voy a mantener, punto. El Señor Jesucristo, mire, esas piedras las podía convertir en un croissant, así era, un croissant con jamón, panela, ¿sí? Torquito salvado, ¿qué más le echan? Germinado, ¿sabe qué rollo? Ahí de eso. Y un panecito, un croissant de esos que saben hasta dulcecitos. Pero hubiera caído. ¿Usted cree que el ser humano, el Señor Jesucristo iba a caer? Pues no. Mire, hasta el mismo Satanás lo hubiera convertido en esa quarter pounder del McDonald's, o de, ¿cuál le gusta más? De esas de In and Out, de esa double. Lo hubiera convertido hasta el mismo demonio, pero no era el caso, hermanos. Tenemos que mantenernos en la voluntad de Dios, porque sucumbimos, aunque se vea sabroso, no, hermanos. El pecado muchas veces es sabroso. Hay mucha gente, y he puesto este ejemplo, sí lo puse la semana pasada. Venimos ahí en el carro y por acá está un restaurante muy concurrido. No lo conocemos, pero está un restaurante muy concurrido. Yo veo a la gente que se baja del carro así con wow, y riéndose todos, y van a ir al restaurante y contentos y felices, los niños brinque, los papás, y vamos aquí al restaurante. Y viene la congregación. Hermanos, en verdad Cristo los ha redimido. En verdad sabemos lo que significa redención del Señor Jesucristo. En verdad sabemos lo que significa vivir una vida nueva para el Señor. Porque yo he conocido personas, mire, me ha tocado aquellos días que hacemos unos retiros de varones, pero de 500 varones, hermanos, daban testimonio, y ¿sabe qué? Lo que yo percibía en unos que daban testimonio que yo no los hubiera puesto, no estoy enojado. O sea, como añoraban, me acuerdo cuando me echaba un churrito, y hasta lo disfrutaban todavía en el espíritu. Hermanos, ¿cómo creen? Se añoran el pecado. Iglesia, ¿cuántos saben que la nueva en Cristo, ahora soy nueva criatura? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es la oportunidad que Dios nos dio de caminar ahora derechito por el camino perfecto de Cristo, hermanos. Y esa es la gran diferencia, en donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en donde me ha libertado verdaderamente de todo aquello que me hace daño. Acuérdese que la verdadera libertad se experimenta cuando no dependes de aquello que te trae consecuencias, aquello que sabes que te hace daño. Si tú dependes de eso, no eres libre, estás atorado
en esas circunstancias de las cuales Dios te quiere hacer libre. Bueno, sucumbió la tentación con el Señor Jesucristo, obviamente, pero es una enseñanza para nosotros, cuando apeló a las necesidades del físico. ¿Okay? Entonces, ahora fue a otra área. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre lo más alto del templo, el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Hermanos, hermanas, el enemigo sabe la palabra de Dios, no lo obedece. Se dice que el enemigo, Satanás, fue el primer herético de la palabra de Dios, ¿sí? El primer hereje de la palabra de Dios. Lo aplicó todo en forma incorrecta. Y aquí está mencionando precisamente la palabra de Dios. Como diciendo, me menciona la palabra, pues yo te la voy a mencionar, pero en un sentido incorrecto, totalmente tergiversado, para engañar. Acuérdese, hay enseñanzas que aparecen que son la escritura de Dios y mencionan la escritura de Dios, pero es una enseñanza falsa, incorrecta, porque está en el sentido incorrecto, totalmente para manipular. Esa es la realidad. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? Pues que el que conoce la palabra. El que no conoce la palabra de Dios se va, ahora sí que pasar todo, ¿sí? Es la realidad. Entonces lo llevó al pináculo, más al del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Órale. Le mandó el versículo bíblico. Jesús le dijo: escrito está también, pero en el sentido correcto: no tentarás al Señor tu Dios. Lo que mencionó el Señor Jesucristo fue Deuteronomio 6:16, lo que quedó como Deuteronomio 6:16. Tentación. Ahora, cuando dice que vino el enemigo para tentar al Señor Jesucristo, ese tentar, aunque viene del mismo término en griego, peirasmos, tienen dos sentidos, son de sentidos totalmente diferentes. Mientras cuando dice vino a tentar al Señor, ese tentar, que es peirasmos, significa lo vino a traer a una circunstancia difícil, adversa. ¿Ok? Pero cuando dice no tentarás al Señor tu Dios, ahí le da la connotación de ¿qué? De no retar a Dios. ¿Ok? Ahí no es lo mismo que el otro, no tiene el mismo sentido. Es como decir, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Voy a caminar aquí por la vía rápida con los ojos cerrados, así acá paso lento, a ver si es cierto que el Señor me salva. No tentarás al Señor tu Dios, porque no más vas a salir volando. ¿Sí? Esa es la realidad. Eso es tentar al Señor. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, porque le dice: aviéntate. Pues al cabo dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Tentar al Señor, pues, significa tentar a Dios significa, o tratar de tentar a Dios significa desafiar con arrogancia e incredulidad a Dios para que éste haga o él haga algo en contra de su naturaleza, queriendo violentar o queriendo que violente sus propios principios. Tentar a Dios es como esos hombres que no creen, que se declaran escépticos y que quieren probar la existencia de Dios de maneras insólitas, hasta contradictorias, ¿no? Por ejemplo, en el YouTube usted puede ver una persona que no sé por qué se le ocurrió, quién le enseñó eso, pero usted lo puede revisar. Una persona, creo que era, espero que no, pero hasta dicen que era un pastor que se metió con una Biblia a donde estaban los leones, ahí en el zoológico. Y él dijo con la Biblia en el nombre, y estaba retándolo, estaba confrontándolo, estaba, ¿cómo se llaman? Rechazándole
hay una palabra que utilizan mucho las congregaciones muy sensacionalistas o muy emocionalistas. Reprendiendo, sí, se estaba reprendiendo así con toda autoridad en el nombre de Jesús. Y mientras él estaba reprendiendo con toda su ignorancia, tentando al Señor, sí, a este león, el león estaba orando por los alimentos. Salió más creyente. Hermanos, se lo comió, lo mató, se lo llevó. Cuestiones trágicas por tentar a Dios. Tú dijiste, Señor, y esto me lo vas a cumplir. Hermanos, por favor, que no nos enseñen eso, que no seamos presas del engaño, porque quien enseña así está totalmente fuera de lo que Dios ha establecido. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la realidad, pero mucha gente dice, no, a ver, ahorita que esta montaña se mueva, porque dice que si lloro, que si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte que se mueva y se mueve. Ya ha orado, decía un señor ahí medio para necio, ¿no? Pues ya oré como 5 veces y no. Entonces la pregunta de una persona madura, ¿y para qué quieres que se mueva? ¿Para qué? Dios no te va a cumplir tus caprichos, ¿no? ¿Verdad? Y yo también les digo, hermanos, Dios no nos va a cumplir nuestros caprichitos. ¿Ok? Dios siempre va a respetar lo que Él estableció. Acuérdese, y una vez más le repito, y se lo tengo que repetir para que se nos grabe bien en nuestra mente. En la película, en ese libreto que ya Dios escribió y que quedó totalmente el libreto desde Génesis hasta Apocalipsis, y ya no hay más que decir en ese respecto, el papel que nos tocó interpretar a usted, a mí, es el papel de la obediencia, punto. Nada más. Es conocer y obedecer. Conocer, obedecer. Ya todo lo demás ya está de sobra. Pero hay gente que reta al Señor. En el desierto, por ejemplo, pues la gente, el pueblo de Dios renegó. No sé si se acuerda, mejor estábamos allá en Egipto. ¿Qué significa Egipto? Esclavitud, pecado. O sea que mucha gente dice, no, me estaba mejor antes que hoy. Eso es tentar al Señor. Eso es retarlo. Eso es ser insensato, la verdad. Y usted conoce esto que narra la Escritura, por ejemplo, en el libro de Éxodo 15:24, 16:2. ¿Sí? Tentaron al Señor. Quisieron tentar a Dios. Entonces, hermanos, hubo consecuencias también. Usted los lee. Primero, el enemigo apeló al físico. Después, apeló a ver si se conocía la palabra de Dios, porque citó un versículo bíblico que está en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Dios dijo, eso que tú estás haciendo es herético y está totalmente correcto. Tú eres padre de mentiras siempre, ¿no? Y vienes a engañar. Y va a engañar a los que se dejan engañar o a los que no conocen la verdad de Dios. Pero hermanos, imagínense con el Señor Jesucristo. No tentarás al Señor tu Dios. Tú lo sabes. Acuérdese, porque mucha gente dice, yo sí creo, pero no le obedeces. ¿Y qué versículo viene en la palabra? Pues también los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces el creer verdaderamente conforme a la voluntad de Dios implica ese factor esencial, elemental que le acabo de explicar con el libreto de la película, es la obediencia, muy importante. Tercera intento de tentación del enemigo contra el Señor Jesucristo, poder. Dinero y poder. Debe tener dinero y poder, y con eso hay alarmas aquí en el... Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ay, Nabucodonosor. Mateo 4:9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya no hace falta que dijera, ahí está la Cheyenne.
Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que le estaba citando pues era Deuteronomio 5:7 y Éxodo 20:3, que está en la escritura, que quedó en esa cita bíblica o en esa referencia bíblica o en ese fundamento bíblico, si lo quiere también tomar así. O los más técnicos, esa referencia bibliográfica bíblica. APA, la verdad. Hermanos, ahí viene la tentación del enemigo. Yo le digo una cosa, el obtener cualquier cosa de las formas no convencionales, no correctas o conforme a las reglas establecidas por Dios, es algo que el enemigo tentará y tentará y tentará a muchos, y muchos han sucumbido. Hay un mandamiento que dice que no desearemos nada del prójimo, nada, absolutamente, nada. En este caso, por ejemplo, ni el puesto de tu jefe inmediato. Que muchas veces la gente con la codicia en el engaño del enemigo está dispuesto a hacer cualquier cosa por tumbar a su jefe inmediato. Con mentiras, con argumentos, con confabulaciones, con todo. O sea, todo lo sucio que hay en el corazón se utiliza para lograr los cometidos. Están cayendo en la tentación del enemigo y el enemigo los está haciendo pedazos y las consecuencias van a venir. Es la realidad, hermano. No sé si usted identifica, esto aplica cuando estábamos, por ejemplo, en la preparatoria o en la universidad, que de repente llegaba el compañero con el carro de su papá, hasta los cachetes así inflados, así manejando, para que me vean, ¿no? Para que me vean. O sea, lo que no cuesta se quiere, se quiere presumir, se quiere ostentar, ¿no? O sea, lo que no cuesta. Ve un cuate que anda ahí en las calles totalmente violentando todo, o se robó el carro o no le costó a él. Esa es la realidad, nada más. Porque cuando no cuesta, se despilfarra. Cuando no cuesta, sí, se derrocha, se disipa. Como pierde su valor porque no sabe lo que cuesta, entonces se acciona de forma incorrecta. Y el enemigo te va a querer dar tentadoramente con formas totalmente incorrectas, no ortodoxas, por llamarle así, para que te enlaces en ellas y cada vez más, y tu alma esté controlada por lo malo. Y eso está aconteciendo en el mundo entero, hermanos. No es limitativo a una ciudad o una zona. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice el versículo 10, porque raíz de todos los males, ya está es la respuesta de todo lo que está aconteciendo en el mundo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, la respuesta del Señor Jesucristo dice, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Le está diciendo, hay reglas que Dios puso y Dios me quiere bendecir, pero de la forma correcta, no haciendo trampas. Esa es la realidad, hermanos. Pero la gente va tras eso. Fíjese, Salomón, el rey más sabio del mundo, conocido, así lo narra la escritura, tuvo la oportunidad que Dios le dio. Le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos de ustedes, si Dios le dice, pídeme lo que quieras, qué pedirían? Qué tentación, ¿verdad? Qué tentación. Pues el rey Salomón tuvo esa oportunidad. ¿Y sabe qué es lo que fue lo que pidió el rey Salomón? Usted lo puede leer ahí en la escritura, en Crónicas, ¿no? Y en Reyes. Dice, dame sabiduría para poder gobernar y dirigir correctamente este pueblo. Wow. Wow. Y entonces le dijo al Señor, por cuanto no me pediste riquezas, poder,
sino me pediste sabiduría para saber gobernar a este pueblo, también te doy lo otro. Porque no estaba su corazón en ello, hermanos. ¿Sabe cuándo usted va a estar en condiciones de ser bendecido por Dios en el área, vamos a decir, material? Cuando no tenga codicia en su corazón. Y si somos ordenados, disciplinados, diligentes, responsables y trabajadores, hermanos, perseverantes, ya dije, Dios nos va a bendecir. Porque es un principio de Dios. Dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto una persona creyente que vive en los principios de Dios que ande de carro en carro pidiendo ahí. ¿Y luego para qué? Salomón en el Antiguo Testamento tuvo esta tentación, pero no sucumbió. No sucumbió. Bueno, tuvo esta prueba más bien, porque el Señor Dios no tienta. El Señor Jesucristo pues nos pone el ejemplo y nos da la enseñanza a través de este pasaje bíblico para que usted y yo podamos accionar de forma correcta. Y una vez más, repito, como el ejemplo que recibimos de Jesucristo, vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Para entonces saber si es correcto o no es correcto aquello que me está poniendo enfrente. El poder, hermanos, de un ignorante es una tentación que lleva a, por ejemplo, a ser un gran dictador de un país. ¿Qué aconteció con el Señor Jesucristo, iglesia? Y con eso estamos terminando. El enemigo salió huyendo, como sale huyendo de los verdaderos cristianos, creyentes en Dios. El diablo entonces le dejó, dice, y a que vinieron ángeles y le servían. Sí, vinieron ángeles y le servían. Concluimos, iglesia. Dios siempre cuidará, protegerá, respaldará, y no solo eso, como lo vemos en este ejemplo en el Señor Jesucristo. Siempre estará al cuidado de las necesidades de sus hijos que le obedecen. Siempre estará al cuidado de las necesidades de aquellos de sus hijos que se esfuerzan por conocer primeramente de su voluntad, ponerla por obra y mantenerse en ese criterio establecido por Dios. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Y aunque fallemos, porque usted sabe que ninguno de nosotros somos perfectos, Cristo solamente perfecto, bueno solamente Él. Todos nosotros fallamos, hermanos. Pero acuérdese que hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Practicar el pecado es deleitarse y gozarse y levantarse, va a ver en qué área va a afectar a la otra persona y en qué va a pecar, ¿no? Una persona, un creyente, se puede equivocar, pero es involuntariamente, cometió el error por falta de experiencia, por no haber tenido conocimiento, pero en su corazón hay dolor, porque no es su naturaleza pecar. El versículo bíblico que dice, y si alguno, o sea, ese alguno voy a utilizar un mexicanismo, por si las moscas, ¿okay? Por si cualquier circunstancia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero no es una licencia para pecar, que es muy diferente. ¿Okay? El deseo de Dios, iglesia, es que ya no perdamos más tiempo en cosas que no edifican, en cosas que destruyen. El deseo de Dios es que tengamos desde hoy, porque Él, lo más importante para Él es que estemos con Él en su eternidad, o lo más, sí, lo que desea Él, pero realmente los beneficiados somos nosotros. Él seguirá siendo Dios sin nosotros o con nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Pero ese es el deseo de Dios, de que desde hoy, desde este momento, desde este día, vivamos una vida de calidad, una vida plena, una vida en alegría, una vida en plenitud, una vida así totalmente rebosando, sí, del conocimiento de Dios, que es el que nos va a apartar de las consecuencias de no conocer lo que es conforme a la voluntad de Él. Iglesia, hermanos, hermanas, Él sabe de nuestra condición. Él sabe qué es vivir y pasar por un mundo lleno de maldad y de constantes ofertas que buscan e intentan una vez más el desvío de nuestro corazón. Muchos han caído enlazados por el enemigo. Muchos han caído enlazados
por el enemigo, hermanos. Esa es la realidad. O en ocasiones también simple y sencillamente salió a la luz su naturaleza. Esa es la realidad. Acuérdese, cada uno es tentado, ya lo leímos, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La gente es deshonesta, la gente es honesta hasta que tiene la oportunidad de dejar de serlo. Precisamente la honestidad se va a dar cuando haya la oportunidad de dejar de serlo y mantenerse en los principios de Dios. Muchas personas dicen, yo no soy adúltero, porque no ha tenido la oportunidad o no se le ha presentado el tentador con la oportunidad. Pero ahí es donde se va a dar cuenta si lo es o no lo es. Para terminar, hermanos, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, mis hermanos, dice, huyan de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner más adelante que Dios algo, porque ¿por qué es importante o por qué Dios prohíbe la idolatría? Porque ese algo te va a desviar de todo lo que es correcto. Te va a arrastrar por eso. Dios es bueno y es un Señor que cada día nos da la oportunidad de crecer y de estar preparados para cualquier circunstancia que no nos sorprenda y nos agarre desequilibrados y afecte nuestras vidas. No sucumbamos ante las necesidades físicas, no sucumbamos ante la ambición, no tratemos de retar a Dios o condicionar a Dios en alguna situación, hermanos. El pasaje, pues, titulado La tentación de Jesús, no es una parábola, no es una disertación que el Señor expresó a sus discípulos, sino simple y sencillamente es el ejemplo en su propia vida de cómo debemos reaccionar ante las adversidades o tentaciones que en ocasiones es el enemigo muchas veces quien las pone enfrente. Muchas veces, pero la mayor parte es nuestra carne, es nuestra necedad. Es nuestra concupiscencia, hermanos. Pongámonos de pie y pongámonos delante de nuestro Señor, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo nuestras debilidades y reconociendo que separados de Él, nada correcto, nada edificante podemos hacer. Tenemos muchas capacidades, muchas habilidades, gloria a Dios. Sin embargo, Dios desea que las canalicemos de la mejor forma, para bendecir a otros también. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por bendecirnos. Gracias, Padre, por instruirnos en tu perfecta voluntad, Padre, que amamos con todo nuestro ser y que es lo que trae alegría y plenitud a nuestro corazón. Conocer la verdad que nos hará libres de caer en tentaciones, Señor, que pueden destruir nuestras vidas, Padre. Perdónanos, Padre, si de repente hemos dudado, Señor. Y muchas veces hasta te queremos condicionar, Padre. Perdónanos, Rey, porque esas son actitudes totalmente de un desconocimiento, que denotan un desconocimiento de tu perfecta voluntad. Padre, que simple y sencillamente seamos honestos, sensatos, transparentes, humildes delante de tu presencia, Rey, y dejemos moldear todo nuestro ser con tu palabra, con tu intención, con tu amor, Padre, inagotable, que has derramado sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pido bendición, Padre bendito, para cada varón, para cada mujer, para cada matrimonio, para cada familia que está reunida en este lugar, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todos juntos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Adelante, fortalezcanse en el Señor.